Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, a luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo acaba, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gloria a Él. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para
que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Vamos a cantarlo, pero con gozo en nuestro corazón. Sea que vivamos o que muramos. Eres digno. Somos del Señor. Como quiera. Aleluya. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, aun todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal.
Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Buenos días, hermanos, y damos las gracias al Señor porque podemos estar aquí reunidos para alabarle al Señor, para adorarle, para bendecir su nombre. Gracias porque hasta el día de hoy el Señor nos preserva, nos permite poder reunirnos por este medio y poder entonces también mantener la palabra, ¿no?, viva y eficaz. En este mes de septiembre, que estamos celebrando el mes de la Biblia, estamos estudiando también temas de predicación relacionados a ella. Vamos a tener un momento de oración. Voy a pedirle al pastor que nos dirija en una oración de bienvenida para iniciar este culto. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Es una alegría poder iniciar la semana juntos, meditando en la palabra del Señor hoy, también adorando a nuestro Dios. Es un tiempo de alegría, gozo de saber que podemos iniciar juntos esta caminada, esta vida cristiana, y ahora en este tiempo de culto, de reunión, de adoración a nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por su palabra, por los cánticos, por este tiempo de comunión. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo, por este momento que nos concede, Señor, de poder estar aquí delante de tu presencia, para poder meditar en tu palabra, leer tu palabra, para poder, Señor, entonar cánticos a tu nombre, Señor. Te rogamos tu bendición sobre aquellos que nos acompañen, sobre aquellos que podrán ver luego también este culto de adoración a ti, Señor. Rogamos tu bendición, Señor, sobre todo lo que hacemos en este momento, Padre, en este tiempo. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonces alabar al Señor. Me viene a la mente las palabras del salmista en el Salmo 8, donde dice: oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Pero también hay una parte que dice: cuando contemplo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú fijaste, te pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Esas palabras del salmista de maravillarse de la creación de Dios, la podemos entonar en un cántico, en un himno muy bonito que dice, ¿no?, que dice muy bien, hablando de la creación del Señor, cuando dice, ¿no?, hablando de la creación, mi corazón se llena de emoción. Voy a pedirle a la hermana Adela que pase adelante para poder entonar este cántico. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos con nuestra hermana Adela. Parece que tiene alguna falla. Vamos a entonces seguir con el programa del culto y vamos a entonces ver la lectura bíblica. Vamos a ver la lectura. Le voy a pedir que me acompañen en el libro de Mateo. Esta mañana el tema, como ya lo han estado viendo, es el uso de la palabra en la tentación.
Y lo primero que se nos viene a la mente, y seguramente como a mí me pasó a todos, es la tentación de Jesús. Vamos a entonces leer Mateo 4, del 1 al 11. Recordemos este pasaje de la vida de Jesucristo cuando va al desierto, ¿no?, y es tentado por el diablo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo llevándolo a unas montañas muy altas y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo le dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El Señor bendiga la palabra que acabamos de leer, y voy a pedirle a nuestro hermano pastor Enmer Laura que pueda entonces compartirnos la predicación sobre la palabra de Dios. Una vez más, buenos días a todos ustedes que nos acompañan. Es una alegría poder estar juntos para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Si leemos el texto anterior, o sea, los versos anteriores, es importante siempre poder saber el contexto, ¿no es verdad? Y nuestro Señor Jesucristo ha sido bautizado. Él sale de las aguas luego del bautismo. Y es interesante entonces hacer esta conexión porque luego del bautismo, después, ¿no?, los otros evangelios también nos cuentan esto, que luego de ser bautizado, de haber escuchado la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, después del bautismo dice que el Espíritu del Señor lleva, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo al desierto. Entonces es importante que podamos entender esto. Una de las primeras cosas que podemos ver en el texto: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Quizás sea un detalle interesante que tengamos que reflexionar también. Luego el Espíritu Santo, luego del bautismo, luego de ese momento importante en la vida, luego de ese momento único, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para que Satanás lo tentara, ¿no? Entonces, hay una cosa interesante que podríamos ya ir meditando. Que momentos importantes en la vida, o sea, el hecho de cumplir, el hecho de ser bautizado, un momento glorioso, un momento de felicidad, un momento de alegría, un momento único, ¿no?, está relacionado también a momentos de tentación. Momentos únicos en la vida, momentos sin comparación quizás con otros, momentos especiales. Y más que nada cuando buscamos ser discípulos del Señor, cuando tomamos la vida en serio, la vida cristiana en serio, cuando comenzamos a caminar,
a transitar, a seguir los pasos del Maestro, van a traer en nuestra vida tentaciones, pruebas, dificultades. Entonces, esto es una cosa importante. Recuerde entonces que delante de decisiones que usted tome en la vida para seguir a Cristo, no le irán a faltar momentos de tentación. La tentación estará presente siempre en la vida del discípulo del Señor. Entonces, 40 días. Y el texto nos dice que en ese lapso de esos 40 días, eran 40 días de ayuno. Eran 40 días en dejar de alimentarse. Pero eran tiempos también de tentación. O sea, no es solo un día, ¿no? No es solo un momento. No fue una sola circunstancia, sino fueron de manera constante, de manera permanente, momentos en que nuestro Señor fue tentado. Y yo quería por lo menos rápidamente meditar en algunas cosas importantes. A manera de introducción me gustaría comentar que a veces se piensa, ¿no? En este siglo XXI, ¿cómo pensar en la realidad de Satanás? ¿Será que Satanás existe? ¿No? Algunos se pueden preguntar, el concepto del bien y el mal no es algo así, ¿no? Pero la existencia de Satanás es evidente. El texto nos menciona que Satanás estaba ahí para tentar al Señor. Y no olvide o no piense que porque usted ahora es cristiano, porque es seguidor de Cristo, entonces las tentaciones no llegarán a su vida. Por el contrario, Satanás está ahí listo para tentarnos, para hacer con que a partir de nuestra inclinación al pecado, de nuestra naturaleza caída, podamos ceder ante las tentaciones, podamos ceder ante la tentación. Entonces, la realidad de Satanás es evidente. Satanás existe, el mal existe. Otra cosa interesante es ver también la realidad de la tentación. Mi querido amigo, hermano, hermana, la tentación será una constante en su vida. Será un vaivén de momentos en que seremos tentados. Entonces, no hay una vacuna, no hay esta situación de discípulo del Señor no pasa por tentación. Por el contrario, el discípulo del Señor pasa, será probado, será tentado como parte de su caminar con Cristo, como parte de su compromiso con el Señor. Entonces, esto es importante recordar. ¿Está bien? Otra cosa que podemos ver en este texto rápidamente es, imagine usted entonces ser bautizado, comenzar su caminada cristiana, su vida de comunión con Dios. Y quizás en este año 2020 usted haya iniciado el año pensando, Señor, este 2020 quiero que sea distinto. Señor, este 2020 quiero que sea un año de consagración, un año de... Quizás haya hecho usted promesas. Pero sepa también que la realidad de las promesas de nuestra lucha diaria son las tentaciones. Momentos de compromiso con Dios están unidos también a momentos de tentación. No crea que porque usted decide seguir a Cristo y ser fiel al Señor no va a pasar por pruebas, por tentaciones. Vamos a tener que atravesar por ellas. Una tercera cosa o cuarta cosa que podemos ver está en este libro de Hebreos. Mire lo que dice Hebreos. Voy a leer el verso 18. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer, auxiliar, ayudar a los que son tentados. Una vez más, por haber sufrido él mismo la tentación, nuestro Señor Jesucristo sufrió tentación. Pero él dice, puede socorrer a los que son tentados. En este caso, a nosotros. A los discípulos del Señor, entonces, nos dice su palabra.
El Señor pasó por tentaciones y Él venció. Él ya llegó a la meta, Él cumplió. Entonces es interesante poder ver cómo que este proceso de que Cristo ha pasado por las tentaciones nos dice, Él puede socorrernos delante de las tentaciones. Muy bien. Hasta este momento, entonces, estamos reflexionando, pensando en la realidad de la tentación. Es algo que está constantemente en nosotros. La tentación es algo que nos va a acompañar siempre por nuestra naturaleza inclinada al mal. Nuestro deseo ferviente de querer servir al Señor vese atacado siempre por las tentaciones. La realidad de Satanás, él está presente, está actuando, siempre buscando tentarnos. La otra realidad también que hay que tener presente es que el Señor venció. Él venció las tentaciones. Y Él está ahí para socorrernos, para auxiliarnos, para ayudarnos en momentos de tentación. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con Pedro? Pedro le dijo muy impetuoso, Pedro dijo, Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que te encuentres, Señor, estaré a tu lado. Y el Señor le dice, Pedrito, Pedrito, el Señor me ha pedido para zarandearte, para tentarte. Y le dice, tú luego que vuelvas, confirma a tus hermanos. Pero hay una cosa interesante que dice el texto también. Yo estoy intercediendo, yo estoy orando por ti, para que de una vez que salgas de esta situación, salgas de esta tentación, puedas confirmar a tus hermanos. Entonces sabemos que nuestro Señor venció las tentaciones. Sabemos que el Señor no pecó y Él está allí para auxiliarnos, para ayudarnos. Sabemos también que el Señor no nos dará tentaciones grandes que no podamos soportar. Entonces vamos edificando nuestra teología, nuestro pensamiento a partir de estos principios. El Señor venció y el Señor está allí para auxiliarnos y socorrernos en medio de las tentaciones. Vamos a ver cómo actúa Satanás, ¿no? Antes de eso, entonces conocemos la realidad. El Señor está con nosotros. El Señor no nos deja. No somos dejados a la casualidad. Somos, por el contrario, dirigidos por el Señor con su soberana voluntad, de tal manera que Él es soberano y nos va permitiendo que circunstancias, situaciones pasen para que podamos fortalecer nuestra vida. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás? O sea, ¿cómo es que el enemigo viene a atacarnos? ¿Cómo es que el enemigo viene de manera sutil a tentarnos? Ustedes van a encontrar en el texto que él está allí para sembrar dudas. Si eres el Hijo de Dios, miren esta manera sutil, ¿no? Ah, tú eres cristiano, pero como cristiano recuerda que si Dios te ama, ¿por qué pasas por sufrimientos? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás en esta situación? A veces hemos escuchado esas palabritas, ¿no es verdad? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué un ser que amas pasa por una enfermedad que lo tiene atado a la cama? ¿Por qué si eres hijo de Dios pasas por sufrimiento? ¿Por qué si eres hijo de Dios tienes que pasar la vida solo? ¿No es acaso que eres el Hijo de Dios? Dios debería darte todo lo que tú pides. Son ideas que muchas veces circulan por nuestra mente. Entonces, recordemos, no somos inmunes a las tentaciones. Las tentaciones están presentes en nuestra vida diariamente, constantemente. Recuerdan, el Señor fue tentado permanentemente. Y nosotros también estamos pasando por estas circunstancias, muchas veces con ideas que pasan por nuestra cabeza, ideas que buscan causar en nosotros duda. De manera sutil, el enemigo está ahí listo para atacarnos.
Pero ahora que usted ya sabe, entonces al escuchar esas voces, va a buscar oír más al Señor que a estas voces que vienen a causar duda, que vienen a cuestionar. Delante de las insinuaciones tenemos verdades muy profundas en su palabra. Por ejemplo, una de ellas que dice, yo estoy contigo. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, el Señor está presente. Delante de esas sutilezas, de esas insinuaciones del enemigo, tenemos al Señor, ¿no? Y muchas veces entonces podemos pensar que como somos hijos de Dios, nada malo nos irá a pasar. Recuerde, aunque ande por sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pasaremos por dificultades. La realidad es esta. Quizás hayamos sido acostumbrados a oír que las cosas irán mejor, irán bien. Claro que sí, el Señor viene a juzgar a vivos y a muertos. Esa es la realidad. Pero recuerde que el pecado, el caos, las situaciones difíciles irán en aumento. Entonces, no se excuse o no se esconda tras la idea de pensar que usted no pasará por dificultades. Pasaremos. Los cristianos también lloran. Los cristianos también pasan por dificultades. Los cristianos también pasan por problemas. La diferencia es que nosotros pasamos a depender, a esperar, a confiar en el Señor. La diferencia es que somos conscientes de esta realidad y nos amparamos y esperamos y confiamos en el Señor. Delante de insinuaciones, delante de ideas, delante de cuestionamientos que van a causar duda, recuerde recurrir a las verdades que no cambian, a las promesas de un Señor, de un Dios que está ahí, que no es ser humano para mentir, de un Dios que está ahí presente para cuidar de nosotros. Recuerde la vida de Job. Job pasó por diversos problemas, por diversas dificultades en la vida. Entonces, ¿quién causa los problemas y los males? Es el enemigo. Muy bien. Entonces, no es porque somos cristianos que ya no pasamos por dificultades, por problemas, ¿no? Cuidemos nuestra mente y nuestro corazón, mente y corazón, para saber que las verdades están allí para ser reflexionadas, para ser digeridas, para ser aceptadas como verdades que van a guiar, que van a fundamentar nuestra vida. Delante de las insinuaciones, delante de las tentaciones, debemos recordar que el Señor venció y Él nos capacita para vencer. El ataque de Satanás es entonces en las cuestiones de nuestras ideas, nuestra mente, nuestro corazón. Mire, el Señor estaba 40 días en el desierto. Yo no sé si, yo creo que todos nosotros alabaríamos si alguien nos dice, mire, voy a ayunar, ¿no es verdad? Si usted toma esa decisión, qué bueno, qué maravilloso es decir, voy a ayunar. Pero delante del ayuno viene también la tentación. O sea, van de la mano. Cuando estamos decidiendo seguir a Cristo como discípulos del Señor, esas decisiones, esos pasos vendrán de la mano o vendrán juntos las tentaciones. Nuestra necesidad, el Señor estaba con deseo de alimentarse, ser humano. Hay algunos que están diciendo, ¿cómo es que el Señor entonces, siendo Dios, pero también siendo ser humano, pasa por tentaciones? La realidad es esta, que nuestro Señor Jesucristo como ser humano, como hombre, está pasando por dificultades. Él pasa por necesidades, Él pasa por el hambre. Y en esa situación el enemigo viene a tentar. Y nosotros tenemos necesidades. Todos nosotros, la necesidad de alimento, de descanso. Tenemos necesidades vitales en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Yo no sé, quizás usted haya experimentado la realidad de pasar, todos nosotros en algún momento, de tener la barriguita vacía, ¿no? Y cómo tratamos esto delante
delante de la enfermedad, de la necesidad de una cura, estar enfermos por varios días, eso nos sensibiliza. Job, como estaba mencionando, pasó por tentaciones. El hecho de tener todo el cuerpo, mayor parte del cuerpo, con llagas, heridas, de tal manera que al querer rascarse tendría que usar un palito, una vara para rascar en la parte donde le estaba dando comezón. Los hijos mueren, los bienes se van. ¿Y qué es lo que queda? La vida. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? Puedes tocar todo, pero no toques la vida. Y Job pasa por este proceso. ¿Causado por quién? ¿Causado por quién? Satanás. Pedro, hemos mencionado el caso de Pedro. Pedro él es tentado y dice, Señor, yo estaré contigo. Pero luego llora amargamente porque Satanás había pedido para zarandearlo. Y quizás, mi amigo, mi hermano, en este momento usted también está pasando por momentos de tentación, momentos de aflicción, en que su fe es confrontada, en que su vida de comunión con Dios está quizás distante. Es momento oportuno para volver al Señor y hacerle frente a las tentaciones, hacerle frente a las dificultades. No cree que usted puede solo. La palabra del Señor dice, separados de mí, nada pueden hacer. Si estamos injertados en ese árbol, si somos injertados en esta vid, somos las ramas, necesitamos nutrir nuestra vida. Y esto viene con la conclusión de que necesitamos mantener nuestra comunión con Dios. Si usted está distante, alejado, separado, si esta pandemia ha ocasionado que usted esté distante del Señor, yo le pido reflexión. Le pido que en este momento pare usted lo que está haciendo para reflexionar en su vida y decir que necesita volver al Señor. Necesita arrepentirse y volver a los brazos del Señor de señores, del Maestro, de aquel que le garantizará vencer las tentaciones. Entonces, delante de esto, delante del hambre, delante de la necesidad, nuestro Señor es tentado. Y nosotros también, ¿no? Yo no sé si yo he escuchado varias veces en películas, en circunstancias también, ¿por qué robas? Ah, por hambre, por necesidad. ¿Por qué has hecho esto? Ah, no, porque tenía necesidades. Y es así, a veces somos tentados delante de las necesidades para hacer cosas. No, tú mereces, ¿no? A veces yo he visto varias veces en el Facebook, personas que dicen, no, usted merece ser feliz, ¿no? Continúe luchando, batallando, que usted merece ser feliz. Y a veces creemos, sí, realmente que necesitamos de esas cosas. ¿Cuántas veces no hemos adquirido cosas, no hemos hecho cosas pensando que sí, a partir de nuestra necesidad, como hijo de Dios, necesito tener aquello? La pregunta es, Señor, ¿es aquello que tú quieres que yo haga? Señor, ¿es aquello que tú quieres que yo posea, que tenga? El Satanás entonces siempre nos está cuestionando, diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, le dice a nuestro Señor Jesucristo, haz que estas cosas sucedan. Y el Señor a veces, el enemigo a veces intenta entonces tocarnos, sensibilizarnos y decir, tú puedes, vamos, tú eres todo, no nos dice todopoderoso, pero sí nos dice, tú eres capaz, tú lo puedes, tú lo consigues. Y en nuestras propias fuerzas. Y Pablo dice, bástate en mi gracia. Pablo escucha la voz de Dios y le dice, Pablo, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona cuando reconoces que eres débil. Y muchas veces estamos luchando con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias iniciativas, dejando de lado a Dios. En muchos proyectos hemos iniciado dejando de lado a Dios, perdemos el sueño, pasamos a tener estrés, pasamos a tener dificultades, porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas.
Y esto lo digo también yo porque a veces, muchas veces me he visto también tentado a poder luchar con mis propias fuerzas, con mis propias capacidades que uno supuestamente tiene. Uno dice, no, yo soy capaz. Y somos tentados a pensar que podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades. Y el texto nos dice entonces, reconoce que eres débil para que el poder de Dios actúe en ti. Reconoce que no eres tú, y si es el Señor que está actuando en ti. Reconoce que no son tus habilidades, no son tus capacidades, no es tu pericia, no es tu capacidad de pensar, reflexionar, no son esas cosas. Y si es el poder transformador del Señor cuando reconocemos que somos débiles. Delante de una sociedad que busca enaltecer el ego, el cristianismo te dice, aprende a depender en el Señor, aprende a esperar. Expresiones como, separados de mí, nada pueden hacer. Expresiones como, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona cuando reconoces que eres débil. Hemos escuchado mensajes y seguramente usted ha escuchado muchas palabras diciendo, levanta aquel líder que está dentro de ti, saca, ¿no? De dentro de ti, dentro de nosotros está el pecado. Y somos llamados entonces a depender en la gracia, en el poder del Señor. Separados de mí, nada pueden hacer. Hemos escuchado y muchas veces se nos cuestiona la bondad de Dios diciendo así, si tú eres cristiano, ¿por qué pasas hambre? Si tú eres cristiano, ¿por qué hoy no tienes trabajo? Si tú eres cristiano, ¿por qué pasas esa situación que te está tocando vivir? Si tú eres cristiano, ¿por qué pasas por enfermedades? Muchas veces hemos sido cuestionados de esa manera. Usted quizás ha pasado, si usted mismo quizás haya hecho esta pregunta, si yo amo a Dios, ¿por qué pasa esto en mi vida? Y el enemigo está ahí listo para cuestionar la bondad de Dios. El enemigo está siempre persistiendo, tocando siempre en esas grietas, causando dudas en nuestras vidas. Yo quiero entonces animarlo a recordar que delante de esas insinuaciones, delante de esos problemas que usted pasa, pueda volver a confiar en la palabra del Señor. Mire que es interesante que el enemigo sabe hacer uso de la palabra, pero un mal uso. El enemigo va a usar la propia Biblia, ¿no? Digamos así, el texto bíblico, la palabra del Señor que estaba en el Antiguo Testamento para tentar a nuestro Señor. Muchas veces nosotros, y se ha usado una jerga evangélica diciendo, usted es el Hijo de Dios, usted es el Hijo del Rey, entonces debe de tener todas las cosas que usted quiere. Visualice qué es lo que está queriendo, qué es lo que está deseando. Y muchas veces se ha presentado a nuestro Dios como un ser, como un Aladino, que está allí para responder a todas nuestras necesidades, diciendo así, tú eres el Hijo del Rey, mereces todo. Son falsas concepciones, son falsas ideas que se presentan como verdades, como que se desprenden del texto bíblico, pero son mentiras. Muchas veces esa jerga evangélica usa expresiones para engañarnos. Muchas veces esa jerga, decir somos hijos del Rey y merecemos todo, hace con que podamos tener a un Dios que está más para servirnos. Dios existe para servirnos a nosotros y nosotros no existimos para la gloria de Dios. Entonces la gran mentira es esa. El enemigo está siempre, constantemente atacándonos. Tú mereces ser feliz, deja eso, ¿no? Tú mereces la prosperidad, deja aquello. Deja la Biblia de lado. Claro, no se lo dice, pero buscan las experiencias religiosas. Buscan algunas cosas para sustentar esas mentiras. Entonces el tentador desde el inicio de la historia está ahí para engañarnos. Recuerde lo que hace
la serpiente en el libro de Génesis capítulo 3. ¿Cómo es que se inicia el pecado? A partir de falsas enseñanzas, de distorsionar la verdad. Por eso es importante que usted, que nosotros, todos nosotros podamos estar siempre cerca de la palabra del Señor. No es porque fulano lo dijo, es que lo voy a aceptar rápidamente. Tengo que cotejar, ver si tiene un fundamento en la palabra del Señor. Satanás hace uso de eso. Y tergiversa el texto bíblico, le da otro sentido. Es por eso que nosotros necesitamos entender, comprender, para no caer en esas situaciones, para no caer en esa tentación. El discípulo del Señor, yo creo que usted es un discípulo, usted desea ser un discípulo del Señor, gloria a Dios por eso. El discípulo del Señor toma su tiempo para cotejar, para buscar, para leer, para meditar en su palabra, para entender. Delante de la tentación, busca auxilio en su palabra. Hemos dicho también que el enemigo está ahí para malinterpretar el texto, ¿no? Hace un mal uso del texto bíblico. Satanás está tentando a nuestro Señor Jesucristo diciendo, haz esto, haz aquello, porque dice tu palabra. Muchas veces nosotros podemos también caer en ese error al no conocer su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Y muchas veces debemos de decir con un poco de pavor, temor, muchas veces la flojera ha hecho que dejemos de estudiar su palabra. Muchas veces el cansancio, que es natural, normal, ha jugado contra nosotros. Muchas veces diciendo, no, mereces descansar, anda a descansar. Cuando olvidamos que la vida cristiana también depende de la disciplina, de las decisiones que tomamos, de decir, yo necesito alimentarme con su palabra. ¿Saben qué dice? ¿Qué decían los reformadores? Luego que la palabra del Señor es tomada, recuerden, una de las primeras cosas que hacen los reformadores es traducir la Biblia al alemán. Lutero hace uso de eso. Ustedes cuando leen el libro de Max Weber va a citar algunas expresiones de cómo la cultura, cómo es que en Alemania habían varios términos, por ejemplo, para el trabajo, por lo menos dos. Y uno de ellos da la idea de un trabajo para Dios, para gloria de Dios. Entonces es importante que podamos recordar que la palabra del Señor es importante. Pero ¿saben qué decían ellos? Se referían a la palabra como vox Dei, o sea, palabra de Dios. Delante entonces de las malinterpretaciones, nosotros tenemos que estar bien fundamentados. Es escuchar la voz de Dios. Es poder tener presente en nuestra mente y en nuestros corazones la voz de Dios. Es Dios hablando a nosotros diariamente cada vez que abrimos su palabra. Es ver la voluntad de Dios plasmada en su palabra. Vox Dei significa entonces oír la voz de Dios. Y debemos de ser honestos, debemos de ser sinceros aquí. Muchas veces hemos dado voz, hemos dado oídos a lo que la sociedad nos dice. Claro que es importante, hay verdades también en la sociedad. Hay verdades en los pensamientos, claro que sí. ¿Saben qué han llegado a decirse los reformadores? Decían que toda verdad es verdad de Dios. O sea, las verdades que se enseñan, que son verdaderas, le pertenecen a Dios. Entonces, es importante que podamos tener esa capacidad de leer, meditar en su palabra. Y no permite entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, que la flojera, que la falta de la lectura, que la falta de la meditación de su palabra lo torne presa. Sea usted presa de esas falsas enseñanzas, que son como verdades. Entonces, esto nos ayuda. Esto es importante. ¿Cómo entonces podemos hacer frente a las tentaciones? Algunas ya las hemos dicho. Una de ellas es, recuerden, invertir tiempo. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo
al iniciar su ministerio público. Muchos de los estudiosos dicen, concuerdan, que el inicio del ministerio público de nuestro Señor es luego del bautismo. ¿No? Miren, luego del bautismo el Señor va al desierto y tiene un tiempo de ayuno. Y hemos dicho que la práctica de la vida cristiana, la espiritualidad, va de la mano con la tentación. El Señor fue guiado por el Espíritu. Cristo mismo fue llevado al desierto para ser tentado. Si Él fue tentado, nosotros también seremos tentados. Si Él pasó por tentaciones, nosotros también. ¿Y cuál es la diferencia? Claro, Él es Dios, ser humano, pero Él ha vencido. ¿Y sabe qué sucede? Él nos capacita. Así como el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a los desiertos de la vida para crecer espiritualmente. No piense entonces, a veces oramos, ¿no? Señor, sácame de esta situación, sácame de este problema. Señor, quiero sanidad, quiero cura, quiero libertación. ¿Ya se ha puesto a pensar que quizás estos problemas, estas dificultades, tengan un propósito eterno en su vida? ¿Ya se ha puesto a pensar que las dificultades que atravesamos son instrumentos en las manos de Dios para llevarnos a Él? No hay que ser un vidente, no hay que ser un gran pensador para ver que esta pandemia trajo como consecuencia también la búsqueda de una espiritualidad, de un reconectarse con Dios. Muchas personas seguramente están buscando a Dios a partir de esta situación. Muchas personas que han pasado por enfermedades han buscado a Dios auxilio en el Señor. Muchas personas que han estado distantes del Señor han sido tocadas por el propio Señor para buscar una conexión con Dios. Yo le quiero entonces animar en esta mañana a ver de otra manera las tentaciones. Las tentaciones, las pruebas están allí para que podamos buscar el auxilio en el Señor. Cristo Jesús venció. Y tenemos que acudir a alguien que venció para que nos diga, Señor, muéstrame el camino de la obediencia, el camino de la sumisión, el camino de la humildad delante de este mundo que nos enseña a ser soberbios, que nos muestra que la altanería, que levantar la voz, que pensamos que nuestras capacidades, nuestro conocimiento nos salvará. Pero no es así. Sociedades con mucho dinero, con mucha cultura, con un buen sistema de salud, han caído también. Muchas veces la idolatría de haber pensado que somos la mejor sociedad, muchas veces muchas personas han pensado que es el dinero que salva y delante de la pandemia han reconocido que no es así. Entonces invierta tiempo, separe tiempo, sea intencional en esto, separe en su agenda, no solamente momentos de poder pasar en familia, separe tiempo usted como jefe, como miembro de una familia, separe tiempo para orar. Recuerda a nuestro Señor Jesucristo orando. Nuestro Señor Jesucristo diciendo, oren para que no caigan en tentación. Nuestro Señor Jesucristo alentando a sus discípulos a buscar tiempos de oración. Haga esto. Estamos iniciando hoy domingo la semana. Y que podamos iniciar esta semana colocando en nuestras agendas un tiempo específico para orar, hablar con Dios, para que la Vox Dei podamos oírla. Necesitamos buscar la guía del Señor en oración, en ayuno. Somos una iglesia que a veces ha celebrado mucho y eso es muy bueno, ¿no? En el libro de los Hechos se muestra a la iglesia ferviente teniendo momentos de comunión. Pero también es importante, antes de tener momentos de comunión pública, en grupo, que todavía no la podamos tener, podamos separar tiempo ahora
para poder determinar un día de ayuno, un día de oración? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus tentaciones? Solo usted las conoce y el Señor. Entonces, separe tiempo. Vea el ejemplo de Nehemías, orando al Señor, clamando al Señor, para entender cuál es la voluntad del Señor delante de una situación. Recuerda el libro de Nehemías, ¿no? Dice que Hanani llega y ve a Nehemías y dice, oye, Nehemías, la cosa está así. Nehemías pregunta, ¿cómo están nuestros compatriotas? Y está así en una situación deplorable, una situación difícil. Nehemías comienza a orar para entender cuál es la voluntad de Dios. Y no fue un día, no fue una semana, fueron meses para comprender la voluntad del Señor. Si usted anda desnorteado, en el buen sentido, no dando la idea, a veces tenemos una idea de, anda perdido. Si usted no ha entendido todavía la voluntad de Dios, ore al Señor. ¿Qué quieres, Señor, conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres colocarme, Señor? Si quieres claridad, entonces, en tus decisiones, busca la dirección de Dios en tu vida. Y la otra cosa es resistir delante de las tentaciones. El texto de Mateo nos dice, al final de este texto, dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor, tu Dios, y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y uno de sus ángeles acudieron a servirle. Ya se puso a pensar cómo sería un banquete, ¿no? Si el problema era los alimentos, seguramente hubo un banquete en el desierto. La perseverancia. El Señor luchó, combatió. El Señor está iniciando su ministerio y está iniciando su ministerio con la palabra. Quiero animarlo entonces a poder pensar en su palabra. Dice el 1 de Corintios capítulo 10, verso 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Santiago, capítulo 1, verso 12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Quiero animarlo entonces a dirigir su mirada a partir desde la óptica de Dios. Las tentaciones tienen un propósito. Forjar un carácter, a perseverar. La vida cristiana es una carrera, una caminada de perseverancia. A veces tropezamos, a veces podemos caer, como en el caso de Pedro, pero el Señor nos levanta luego de haber tropezado para continuar adelante. Y luego tú, dice nuestro Señor, una vez que hayas salido de esa situación, confirma, apoya, acompaña a tus hermanos. Yo quiero animarle entonces a tomar este camino, a seguir a Cristo y recordar que Cristo venció las dificultades. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias te damos por las tentaciones. Gracias porque tú nos muestras en tu palabra la manera de cómo podemos vencer a través de tu palabra, a través del alimento que nos da tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias primero al Señor por haber puesto en los labios y el corazón del pastor estas palabras. Y me acuerdo el verso más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no fuera por nuestra fe en Jesucristo, la lucha contra la tentación
la tendríamos perdida. Y todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó está en su palabra. Y Jesucristo nos lo enseñó aquí en la tierra porque dejó la gloria, dejó el trono que tenía al lado de Dios el Padre para venir a morir aquí. Dejó el trono y cambiárnoslo por una cruz. Vamos a entonar este cántico que dice: tu nombre levantaré. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar esta hermosa canción. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gracias, Adela, por este cántico. Y en este momento queríamos recordarles nuestras reuniones semanales, ¿no? Empezando por los días martes y jueves con el culto de oración y el estudio bíblico, ambos a las 7:30 de la tarde. ¿No? Pueden entrar por la plataforma de Facebook Sala, siempre estamos pasando los enlaces para las salas cada día más temprano, y pueden acompañarnos entonces a orar. El que desea puede dejar sus pedidos de oración por nuestras redes sociales, nos puede acompañar orando o estando participando también de esta reunión, porque también tenemos un estudio. Y los días jueves tenemos los días de estudio bíblico, donde podemos aprovechar a poder estudiar más profundamente la palabra del Señor. Los días domingo, como el día de hoy, siempre tenemos el culto de oración. Estamos empezando con un preludio un poco antes de las 9:15 de la mañana, para luego pasar a escuchar la predicación sobre la palabra del Señor. Los invitamos, hermanos y amigos, a que puedan seguir compartiendo los contactos, con sus contactos, los enlaces, para que cada uno de ustedes pueda compartir con otros, ¿no?, las bendiciones de la palabra de Dios. En este mes estamos estudiando sobre la Biblia, mes de la Biblia, septiembre, ¿no? Y el próximo domingo nos toca entonces un tema muy importante, que es practicar la palabra de Dios, porque podemos estudiar mucho, podemos aprender mucho de la palabra, podemos tener el conocimiento de ella, pero si no la ponemos en práctica, de nada va a servir. Como dice la misma palabra, ¿no? Porque una fe sin obras es una fe muerta. Hermano, no basta que conozcamos los versículos de memoria. No basta que podamos tener conocimiento de la doctrina reformada. Hace falta que la vivamos y la practiquemos.
Luego tenemos siempre nuestras redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el YouTube, donde pueden entonces poder encontrar los videos de estos cultos, pueden encontrar también los eventos que tenemos, puedan también contactarse, dejar sus mensajes, dejar también necesidades que nosotros vamos a poder recoger y poder atenderlos. Por último, tenemos y seguimos recordándoles, es parte de nuestra responsabilidad social poder decirles, amigos, hermanos, cuídense. Todavía no se ha ido el coronavirus de nuestro país ni del mundo. Y la única vacuna somos nosotros. Haga las cosas que tenga que hacer con más cuidado, lavándose las manos más frecuentemente que antes, usando también el alcohol, protegiéndose con las mascarillas. Puede hacer muchas cosas, pero siempre teniendo atención y el cuidado que ahora todos tenemos que tener, porque no solamente se trata de uno, sino de las personas que nos rodean. Bueno, estos han sido los avisos de esta mañana y vamos a entonces recibir la bendición pastoral. Vuelvo a pedirle al pastor Elmer que pueda acompañarnos en este momento. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en esta transmisión del culto de adoración a nuestro Dios. Le animamos a que pueda estar con nosotros el próximo domingo también. Si desea que le compartamos el enlace para participar de nuestras reuniones de oración, déjenos un recado. Así podamos compartir con usted el enlace para participar con nosotros en la reunión de oración, en el horario que fue mencionado, también el estudio bíblico. Le animamos a que pueda dejarnos siempre un comentario, dejar sus impresiones de lo que estamos haciendo, ¿no? Si también desea que podamos orar, deje su comentario para que podamos orar al Señor. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo de adoración, este tiempo en que hemos escuchado la voz de Dios. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos a través de ella, tu palabra, Señor, nos muestra la verdad y podemos vencer los dardos inflamados del enemigo, Señor. Podamos vencer con tu palabra, que es el alimento que fortalece nuestras vidas. Gracias por las tentaciones que hacen con que podamos perseverar, podamos crecer, podamos nutrir nuestra vida en medio de este conflicto, en medio de las tentaciones. Y gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que las eternas consolaciones de nuestro Señor sean con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén. Vamos a terminar entonces con este cántico que no pudimos entonar al inicio, ¿no? Y como les decía, ¿no? El salmista en el Salmo 8 se maravillaba de la creación, y cada uno de ustedes lo puede leer. Yo lo voy a volver a leer otra vez. Y dice: cuando contemplo tus cielos, sobre tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y ahora vamos a entonar este himno que también habla de las maravillas de la creación de Dios, por sobre todo las maravillas en tu vida y en mi vida. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuánto recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que pasen un excelente domingo y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Bendecidos.